muchísimas gracias por nuevamente acompañarnos y bueno, pues nuevamente invitándonos para que nos acompañen también con el programa hermano los jueves a las 9 de la noche, El Canto del Colibrí. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener otra invitada de lujo y también agradecerles que nos vuelvan a acompañar. Esta invitada ha hecho una incidencia de mujer trans en diferentes instituciones de gobierno que mueven la parte de la sensibilización hacia las poblaciones LGBT, pero sobre todo a las mujeres trans. Es una mujer con una gran historia, es una mujer con una historia de resiliencia y de empoderamiento. Ustedes ya muchas la conocen, pero hoy vamos a conocer su parte humana, la parte amiga, la parte que también es importante visibilizar de las personas que están enfrente de instituciones que humanizan a las personas. Y bueno, pues en unos minutos más iniciamos con la entrevista y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente a esta noche, a Una Noche con Emma, y ya saben, viernes a las 10 de la noche. Gracias. Muy buenas noches, queridos, queridas y querides, público en general. Muy buenas noches por volvernos a sintonizar. Como en otras entrevistas que hemos hecho, nos hemos engalanado con las personas que han venido a transmitirnos un poco de su historial de vida y de sus quehaceres que son importantes para la población LGBT. Este día no podría ser diferente. Nuevamente cuento con una invitada de lujo, una mujer luchona, una mujer con una resiliencia tremenda, empoderada, educada, esta chica que salió adelante a pesar de. Es la historia, sí, pero también está la historia de la madre, también está la historia de la hermana y de la hija. Y vamos a conocer un poco esas partes también, porque también es importante conocer que las personas que están en estos lugares que son esenciales para nuestra población, también hay personas muy humanas. Este día me da mucho gusto tener aquí de entrevistada a una gran mujer, una gran amiga, la querida Oyuki. Oyuki, muchísimas gracias por acompañarnos en este día. No, Emma, Jessica, un placer poder compartir contigo nuestras narrativas, nuestras historias, pero sobre todo felicitarte por también exponer, hacerle ver a la audiencia, al auditorio, que también dentro de todas estas personas de la disidencia sexual, principalmente nosotros las mujeres trans, pues hay historias de vida semejantes, ¿no? Claro. Pero también hay historias de éxito, también hay historias, ¿no? Que nos llevan a, pues ahora sí, pensarnos como personas, pensarnos como seres humanos, también quitar los estigmas, la discriminación y sobre todo, pues también en esta parte de la deshumanización reconocernos como personas, porque a veces el estigma que vivimos, las violencias, nos han llevado justamente a creernos que la sociedad nos ha excluido y seguimos inmersos o inmerses en situaciones que nos generan muchas más complicaciones y sobre todo afecta nuestra salud mental y nuestra salud emocional. Sí, pero también esta parte de nosotras las mujeres trans que estamos vivas, que estamos productivas, que estamos plenas, que hacemos incidencias, pues esta parte de nuestras historias también funciona en las mentalidades de las mujeres que creen que ya se acabó el mundo porque se le llegaron los 30, los 40 y que si no es la calle y la belleza no hay nada. No, hay que decirles a estas personas, a estas mujeres que después de eso hay más cosas por hacer. Yo te conocí hace como unos 10 años, iba yo con Gloria Hassel, otra mujer para mí, con un cerebro que le camina, y recuerdo que ella me dijo, vamos para que conozcas a la primera mujer que sale algo de la universidad. ¿Qué era? ¿Qué fue? Sí, fíjate que el desconocimiento, a veces el conocimiento de nuestros derechos humanos, me llevó que en el 2010, 2011 más o menos, en esos años, 2015, a hacer incidencia. Y yo, el conocimiento que tenía sobre mis derechos humanos, saber que en el 2011 los derechos de las personas, de todas las personas, no solamente de la disidencia sexual, pero de todas las personas, los derechos humanos pasan a rango constitucional. Entonces yo le exigí a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que me expidiera mi título de identidad de género, sin haber hecho el reconocimiento en mi documento, ni en mi INE, ni en mi acta de nacimiento,
porque me empecé yo pues a buscar y decir que había un derecho que de repente los gobiernos a las instituciones no contemplaban, que es un derecho que atenta contra la dignidad de las personas. Todavía no estaba el cambio sexogenérico. Ya estaba la ley de reconocimiento de identidad de género del 2018, pero una ley sesgada, una ley que no podíamos acceder muy fácilmente las personas trans porque había dos peritajes, un peritaje médico y uno psicológico. Y además estos peritajes, los médicos se aprovechaban de esta necesidad, de este derecho para cobrar esos peritajes, que además para poder acceder a ellos eran hasta 30,000, 40,000, depende del sapo la pedrada, y entonces fíjate que muy pocas personas lograron hacer el cambio de identidad con esa ley de identidad de género del 2008. Yo te estoy hablando del 2011, de ir haciendo incidencia 2013, 14, y entonces es hasta el 2015 que además entonces la universidad, reconociendo el derecho pro persona, porque además dije, tú como institución autónoma, desconcentrada, descentralizada, o sea, sí tienes la obligación de respetar la ley, porque la ley, la Constitución, está por encima de todas las instituciones, pero ninguna institución está por encima de la ley. Y entonces acudí a organismos internacionales en documentación, es decir, a los tratados de Yogyakarta. ¿Alguien te guió? Fíjate que descubriendo. Fíjate que había. Sí, alguien me guió porque además decíamos, oye, no puede ser posible que no podamos avanzar en ciertas cosas y tenemos que ser parteaguas para que además se reconozcan los derechos de todas. Claro. Que hay que pensar, Emma, y eso es súper interesante, que las luchas no son en individual, las luchas van en colectivo. Y cuando uno hace algo, es ser punta de lanza para que se abran los derechos para todas. Que no solamente queden para Oyuki, que no solamente queden para sino que las instituciones y los programas sirvan para tener una apertura para todas, todos y todas. Que se apunta de lanza el caso, la situación, la vinculación o el reconocimiento del derecho, pero para además te trascienda y se puedan reconocer los derechos para todas, todos y todas. Entonces, ¿qué hice? Allí yo recuerdo la vinculación y el apoyo del doctor Héctor Salinas, que es un médico del área de ciencias políticas. Yo soy politóloga, me gradué en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como politóloga. Y entonces empezamos a hacer también en vinculación. Fíjate que cuando ya llegó a esa parte, Jessica, fue algo interesante porque pensar en una academia, en una institución pública de alto nivel, licenciatura, los colegios, tenían desconocimiento de conceptos tan básicos. ¿Sabes cuál era la narrativa que me decían? ¿Para qué le vamos a otorgar su título si ya está la ley de identidad de género? Que allí lo haga, ¿no? Pero no sabían que para poder acceder yo a estos peritajes tendría que pagar 30 o 40 mil pesos y no podía accederlos. Así es. Entonces, yo le digo a las instituciones, ¿no? Ustedes como instituciones están obligadas, se acerca también la maestra profesora licenciada Mónica Oliva, que además estaban en el tercer consejo universitario, y empezamos a hacer todo un trabajo. Uno, primero sensibilizar y decirles qué eran las personas trans, hablar sobre los derechos, hablar sobre qué era la identidad y la expresión de género, hacerles ver que no era tan fácil acceder al reconocimiento de la identidad de género por estas problemáticas, por esta parte de la impunidad y la corrupción dentro del sistema. Y entonces logro que en el 2014, con todos estos mecanismos, hablar de tratados de Yogyakarta, hablar de los tratados y de los mecanismos internacionales, y todos estos mecanismos, saber que reconocer los derechos en el 2011 como derechos constitucionales, justamente me llevaron a dar un argumento para que se me reconociera el derecho pro persona, y el derecho pro persona, si no se me reconoce, atenta contra mi dignidad. Si alguien no me reconoce con mi nombre como yo me reconozco, pues es un mecanismo que además pone en jaque, y yo podría hacer una denuncia en contra de la institución, de cualquier gobierno. Entonces me piden mi título, es la primera universidad que entrega un título universitario con el grado de mención honorífica porque me había titulado, y entonces es todo un proceso y somos parteaguas porque además en esa conferencia que tú estuviste, en esa presentación, en ese reconocimiento, Jessica, fíjate que fue interesante porque yo le dije en mi discurso al jefe de gobierno, ese entonces era el Mancera, el jefe de gobierno de la ciudad, y entonces yo le dije, ¿cómo es posible que la universidad despase al gobierno y legisle de manera interna el reconocimiento de la identidad sin haber hecho ningún cambio a mis documentos? Sí, sí es real lo que nos dices, querida Oyuki, esta parte de que se necesita visibilizar los derechos. Pero Oyuki, la mujer, antes de llegar a su universidad, antes de llegar a otros estudios, a otras escuelas, entiendo que ejerciste el trabajo sexual en la calle como una manera de poder salir adelante
como la mayoría de las mujeres trans de ciertas edades que tuvimos que hacerlo para poder sobrevivir. Tu paso por la calle fue parte fundamental de entender que se tenía que visibilizar estos derechos que probablemente tú tampoco conocías, o fue una parte de consecuencia de tú buscaste, o la misma calle fue la que te provocó y te dijo, creo que aquí hace falta que sucedan cosas diferentes. Fíjate que son como varias cosas en las cuales puedes coincidir con tu narrativa, Emma Jessica, porque fue consecuencia de la violencia, de la exclusión, de la discriminación, pero sobre todo del reconocimiento de la familia al asumir mi identidad y mi expresión de género. Cuando mi familia se enteró, lo primero es qué va a decir la familia, qué va a decir los amigos, qué van a decir los vecinos. Se preguntaron qué va a decir todo el mundo y lo primero, cómo es que naciste, te hubieras muerto, ¿no? O sea, como esas situaciones que te atraviesan en el alma, sí. Y entonces te expulsan del hogar. Y fíjate, yo ya tenía la preparatoria, estaba a punto de titularme, de terminar la preparatoria en esos años, estoy hablando como del año 93, 92 más o menos, estaba yo acabando la preparatoria en ese entonces. Y yo recuerdo que estaba preparando ya, porque además yo ya empezaba con mi transición y yo quería ir a mi graduación con ya vestida de mujer, ¿no? Transicionada. Reconociendo, sí. Y todo, y además pues ya tenía un proceso con mis compañeras. Compañeros fue muy difícil porque también para ellos era difícil en esa época tener una apertura, había muchos prejuicios. ¿De qué año hablamos? Estamos hablando como de los 90, 92, sí, 93, sí, o sea, un periodo todavía sí. Donde además el término trans no estaba inserto, éramos los gays, ¿no? Éramos la comunidad de los gays, los putos, los maricones, las vestidas. Sí, sí. Entonces era un término también que pues, nos generaba como mucha violencia interiorizada y la asumíamos, ¿no? Que ese es también uno, sí. que asumíamos ese estigma, esa violencia y nos creíamos todo lo que nos decían desde afuera. Porque entonces, ya desde la parte que nos dicen que éramos criminales, saltar a la escuela ya era un paso bien difícil. Exacto. Por eso yo te preguntaba, o sea, ¿qué fue lo que te provocó que tú llegaras a la escuela? Y fíjate que ese es el tema ahí voy, ¿no? O sea, es esto me llevó a las calles y en las calles se vivía mucha violencia. Yo recuerdo que me invita una amiga y me decía, oye, dije, es que no tengo trabajo, ya pedí, por eso te comentaba que yo ya estaba como en un nivel de poder avanzar. Yo tenía un proyecto de vida, no lo logré hacer en ese momento. Y entonces por esta violencia, por esta expulsión, no tenía el apoyo de la familia. O sea, el único apoyo que encontré fue en las calles, porque una amiga me dijo, oye, hermana, y si te metes, vamos a llevarte a una oficina y vas a tener trabajo. Porque había pedido trabajo, hay una Coca-Cola cerca de mi domicilio. Sí. Pedí trabajo, no me lo daban. Me fui a otra empresa, no me lo daban. A otra empresa no me lo daban, porque además tenía el perfil, tenía nivel medio superior. Y dije, bueno, ¿por qué no me lo dan? Si hay personas que ni siquiera la primaria ni la secundaria. Y entonces era justamente lo que le transgredía mi forma, mi expresión de género. La apariencia. Entonces, eso me lleva justamente a ejercer el trabajo sexual y justamente en el trabajo sexual, toda esta violencia que vivimos las trabajadoras sexuales, principalmente las mujeres trans, esta violencia institucional, esta violencia incluso de gobierno, esta impunidad, me llevó al reconocimiento y al conocer de mis derechos porque no sabía que tenía derechos. Y una vez que empecé a conocer de mis derechos, dije, aquí es donde tengo que hacer ejercicio, cambiar mi proyecto de vida, en este caminar, en este andar de exigirle a las autoridades, de exigirle al gobierno que se tiene que parar la violencia porque además somos personas y que además como personas también contribuimos a la economía de una de otra manera al haber hecho un trabajo no legal, no un trabajo informal donde no tenemos garantías laborales, donde no tenemos una mirada del trabajo, ¿no? O del reconocimiento de este trabajo como un trabajo asalariado. Y estas garantías que todos los trabajadores del Estado no tienen, o incluso los trabajadores de la iniciativa privada. Entonces fue una exigencia para frenar esa violencia y en esa exigencia empecé a conocer sobre mis derechos. Entré al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, entré al Instituto de las Mujeres y ahí empecé a hacer cosas. Y fíjate que fue muy interesante porque en este andar me encuentro a feministas muy importantes, a Marta Lamas, Jesús Rodríguez, Elena Poniatowska, una serie de feministas que apoyaban, ¿no?, a las mujeres, la condición, pero sobre todo frenar las violencias que vivían las mujeres. Sí. Principalmente se hablaba de las mujeres cis, no se volteaba mucho a hablar de las mujeres trans, pero nos unimos en ese momento porque todas estábamos sufriendo la violencia, lo que en algún momento se llamó la cacería de mujeres. ¿Y qué era la cacería de mujeres? Nos golpeaban. Yo llamaba también digamos, violencia estructural, porque además
a las mujeres o incluso a las mujeres trans nos pedían hasta el servicio de gratis, abusaban sexualmente de nosotras, nos detenían a 1 hora y nos presentaban casi 5 o 6 horas después, nos hacían todo un recorrido por todas las alcaldías, hoy alcaldías, antes eran delegaciones por toda la ciudad. Y amenazas y amenazas y amenazas. Y había compañeras que ya nunca regresaron. Esa es una de las cosas, porque ahí hay también una historia de muchas que se llevaron y no sabemos dónde quedaron, a dónde se fueron, qué hicieron de ellas. O sea, todo un tema ahí complicado de una violencia estructural. Hablábamos hace rato de un padrote desde la institución. Yo creo que eso se convirtió en esta etapa de la vida. Sí, fíjate que exigimos justamente que además también hacer el ejercicio de nuestro cuerpo como un elemento de trabajo. Tú cuando ejerces cualquier trabajo ocupas tus manos, tu mente, tu cuerpo, y nosotros ocupamos los genitales para hacer esa actividad que además está moralmente vista, pero además es una actividad que lleva años en la historia, que es el oficio más viejo. Pero además muchas veces ni los genitales, yo terminé con muchos clientes siendo su psicóloga. Sí, porque además vienen y a veces el escucha, el acompañamiento, el tener como muchas miradas de poder hacer una intervención que a veces justamente no era esto. Pero fíjate, Jessica, que es interesante porque a partir de esto lo que hicimos fue abrir el diálogo con el gobierno. Abrimos el diálogo, se frena la violencia, yo empiezo a conocer. Las feministas apoyaron esta parte, como ya eran mujeres reconocidas dentro del feminismo con una gran carrera, hablamos de Lamas, hablamos de todas estas mujeres. Ellas abren el diálogo con el gobierno, pero fíjate, aquí te voy a decir algo interesante, porque en ese momento el gobierno tenía una política que era la política de, primero los viejitos. No sé si recuerdas, en ese entonces y entonces nosotros hicimos una documentación de todas las historias de vida de todas las trabajadoras sexuales, pero principalmente de las mujeres trabajadoras sexuales adultas mayores de la zona de la Plaza de Loreto. Sí, yo me acuerdo. Allí en la Merced. Sí, yo me acuerdo de eso. Presentamos el video, presentamos la historia, porque había mujeres trabajadoras sexuales de 60, 70, a mujeres adultas mayores que solamente buscaban el tener un cliente para poder tener donde dormir y poder comer. Y entonces eso sensibilizó a las autoridades, se trabajó, y en una de esas andares se acerca Marta Lamas y me dice, Yuki, ¿tú tienes como algo? ¿No te gustaría estudiar algo? ¿Qué te gustaría? Y le dije, no, pues es que ya se me pasó. Esos son momentos que muchas veces no aprovechamos. ¿Cómo que se te acerca Marta Lamas? ¿No? Dices, wow, ¿qué onda? Ahí hubo algo que ella vio y dijo, esta puede ser una líder. Y fíjate que yo pues le hice caso a Marta Lamas porque me dice, Yuki, tú tienes como una mirada, ¿no te gustaría estudiar? ¿Qué te gustaría? Prepárate. Y me habló de la Universidad de la Ciudad de México. ¿No? Y yo le dije, ay, no, pero es que ya pasó, ya tiene mucho tiempo que dejé de leer, que dejé de escribir, ya ni me acuerdo cómo se escribe ni cómo se hace un documento. Pues te estoy hablando que del 2002, del 1992 al 2002, 3, 4, que empezamos con las mesas de trabajo para visibilizar la violencia. Había pasado 10 años. Ya había pasado un buen, ya no sabía incluso yo decía ni escribir, ¿no? Pero es un decir en el sentido pues que tu realidad ya es otra, está subsistiendo, está sobreviviendo. Y entonces tu realidad es que te tienes que preocupar por, ¿no? El ocuparte en lo que hacíamos, que era el trabajo en las calles, ¿no? Antes de que te llegara esta idea desde Marta Lamas de, oye, tú tienes te veo, ¿por qué no estudias? Si te decidieras o no te decidieras, la mujer o Yuki, ¿ya había pensado en dejar la calle? No. ¿A qué sabía que se iba a dedicar? Fíjate que no, o sea, no había pensado, porque justamente es en esa mirada. Pensé que toda mi vida... ¿Cuántos años andabas? Yo tenía como 22, 21 años más o menos, chavita, ¿no? Sí, okay. Pero además, fíjate que era como en esta mirada de que yo pensé que mi realidad siempre iba a ser el trabajo sexual, siempre. Porque ya uno como dice, bueno, trans, vas a acabar siendo trabajadora sexual, o vas a acabar siendo estilista, o vas a trabajar, terminar, haciendo como todo este estigma que se tiene sobre la comunidad trans, principalmente de las mujeres. Y entonces a mí me despierta como el chip y empiezo a hacer cosas. Te digo, me inserto al Instituto de la Juventud, al Instituto de las Mujeres, y empiezo a hacer cosas que me ayudan como a decir, yo de aquí soy, esto me encanta, esto me gusta, quiero hacer por mi comunidad. Y es eso, que tenga la noción. Y dije, yo quiero tener un proyecto de vida, yo quiero terminar el sueño que un día yo dije, yo quiero ser una profesional. Y aproveché, me inserté, me metí a la convocatoria de la Universidad de la Ciudad de México y a la primera me quedé. ¿No? Entonces dije, bueno, yo quería estudiar Derecho, pero vi que no había Derecho, y entonces dije, la única carrera que se acerca es la de carrera de Ciencias Políticas y Administración Urbana. Dije, pues está alejada, y eso es lo que estudié. Me metí, y bueno, obviamente en el 2010 me dan mi título, haciendo todo un trabajo de incidencia, me titulo con mención honorífica, y pues desde ahí también el impulso por empezar a hacer trabajo y vinculación para el reconocimiento de los derechos de mi comunidad. Pues efectivamente...
Creo que la historia de Oyuki nos lleva a una realidad. La realidad es que si no aprovechamos las oportunidades cuando nos llegan, por suerte, por el destino, por Alá, por Buda, por Jehová, en lo que ustedes quieran creer, si no se aprovecha esta parte que la vida nos puede presentar, de verdad tenemos que tener visión para ver en qué momento. Que Marta Lama se acerque y le diga que la ve como una líder, que si no le gustaría estudiar, y ella aprovecha esta parte, provoca el crecimiento de esta mujer, pero provoca también el crecimiento de la parte que institucionalmente ahora ella tiene. Cuando ella se da cuenta y descubre que a ella le gusta transmitir y que le gustaría hacer cosas por su población, creo que esa es otra parte fundamental en las transiciones de las mujeres trans, porque las mujeres trans no nada más transicionamos el género, transicionamos muchas etapas de nuestra vida, incluso la edad, que ese es un tema al que después vamos a llegar. Bueno, entonces, querido Yuki, cuando tú estás en esta situación de mujer trabajadora sexual fuera de la casa, empiezas a estudiar, ¿en qué momento vuelves a unirte con la familia y la familia te dice, bueno, ok, ya dimos cuenta que tú eres así, no hay pedo, eres Oyuki, así te vamos a ver? ¿O fueron todavía golpeteos? ¿O esta parte del papá, la mamá, los hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes? Tenía 7 hermanos, desafortunadamente perdí 2. Y bueno, ha sido todo un transitar, un tema de que pues las cosas a veces no cambian en Jessica. Fíjate que es algo interesante y a veces nos cuesta trabajo reconocerlo, que a veces también vivimos la explotación de la familia. Sí. Y te voy a ser muy honesta, yo trabajé y todo lo que trabajaba era para que a mi familia no le faltara nada, porque yo vengo de una familia literalmente inmersa en la pobreza extrema y yo he tratado como de ir avanzando y evolucionando para tener calidad de vida. Claro. No para tener otro estatus, sino para tener calidad de vida, porque a veces las personas trans vivimos en esta brecha de desigualdad que nos lleva y nos sumerge en la pobreza extrema, en ejercer el trabajo sexual, en la falta de acceso a derechos, en la falta de acceso a oportunidades. Sí. Y entonces yo recupero a mi familia de una otra manera, pero ¿cómo la recuperé? Aportando, aunque yo viviera en la calle o ya tenía yo un espacio físico, aportando para el gas, aportando para la comida. Muere mi papá y entonces aportando a hacerme como responsable de muchas cosas, de muchas responsabilidades que a veces ni siquiera es nuestra responsabilidad, que es una responsabilidad de todos. Pero y fíjate que la parte de gubernamental tampoco reconoce a las mujeres trans que toda su vida se dedicaron a ejercer el trabajo sexual, pero que sacaron adelante a los hermanos, a los sobrinos y hasta los tíos y fueron padres de familia. Y acaban muchas abandonadas, como las mujeres que hablábamos hace rato de esto que tú hiciste con ellas, y muchas mujeres trans han acabado bajo de un puente. Sí, en las calles, en ¿no? Las calles, en abandono. En el descobijo de la institución, de la propia sociedad, ¿no? Y de la propia familia. Ajá. Sí, ha sido todo un transicionar ahí, en también cómo nosotros las personas también, y lo decía hace rato, nos deshumanizamos, Emma Jessica. Nos deshumanizamos y entonces vivimos también la explotación de la propia familia. Y en esa explotación pude recuperar de una de otra manera, pero yo veía como algo importante y a veces uno no se da cuenta, pero también compras al otro. Sí. Compras el cariño, compras el amor, compras el respeto, compras el reconocimiento. Acéptame. Y entonces es como la familia empieza a aceptar. Digo, ¿no? O sea, yo recuerdo que mi mamá me decía cosas que me herían, que me lastimaban. Hoy tiene otra perspectiva diferente. Todos mis hermanos la han abandonado desde que murió mi papá. Te estoy hablando de hace 25 años. Y entonces yo soy la única que la sigue viendo a mi mamá, ¿no? Ok. Y entonces ella la cambia su mirada, su perspectiva. Hay un cariño. Creo que también hay que sensibilizarnos para saber en qué momento pedirnos perdón. Claro. Que además uno no se tiene que quedar con cosas que le atraviesan. No. Sí, nunca se olvidan, pero tiene que haber esa cosa de soltar, fuera mochilas, de dejar ir. Fuera losas, y entonces estar trabajando con el vivir día con día. Obviamente hay cosas que nunca van a salir de este dolor, de esto que te ha atravesado, pero hay que seguir trabajando en esa perspectiva. Y entonces pues la familia me aceptó de una de otra manera, ¿no? A huevo. Pero además también... Pero también hiciste una parte muy importante de construiste pensamientos en la familia, empezando por tu mamá, ¿no? Ahora eres la hija, eres Oyuki, eres la atención, eres la enfermera, la psicóloga, la compañera, la acompañante, que en eso nos convertimos la mayoría. Los hermanos... ¿Hay apoyo económico? No hay nada de apoyo en ningún aspecto, pero te voy a decir qué pasó. O sea, tengo ahí la historia. Ustedes sabrán que yo me he reconocido también como mamá.
de muchos hijos trans, tengo 6 hijos. A eso iba. Y es súper interesante contarte porque además de repente me dicen las adoptadas que son de ti, que son. Entonces tengo unas hermanas y unas sobrinas que primero ellas eran mis hijas porque además los papás los violentaban, la mamá pues mi hermana pues las abandonaba, ¿no? Nunca se hizo responsable de ellas, yo me hice responsable, pero también llegó en un momento donde llegó, son mis hijas, se las llevó, se embarazaron muy jóvenes, 13, 14 años, tuvieron hijos y después los abandonaron y los dejaron en la casa conmigo. Entonces yo me empecé a hacer cargo de esos niños desde muy pequeñitos, casi literalmente desde que nacieron. Y pues sigo como haciendo trabajo, ¿no? Con los niños y para mí han sido mis hijas. Son 6 niños con los cuales yo me he hecho responsable. Me reconocen como su mamá y ha sido también pues pero un reto y un trabajo. Saben que eres la tía trans y saben que tienen mamá cisgénero. Ellos y ellas no reconocen a las otras como su familia. Pero ¿no? sí lo saben. Lo saben, porque además creo que una de las cosas... Eso fue lo que tú deseaste, que yo supiera. Claro, porque más pasa, ya me pasó que literalmente mi hermana con uno de los niños quiso llegar y después de 13 años llevárselo y decirme es mi hijo, ¿no? ¿Y qué crees que le dijo, niño? Tú no eres mi mamá. Yo no te reconozco como mi mamá. Puedo hacer, me tuviste lo que tú quieras, pero me abandonas y al final de cuentas sí fue un abandono, entonces yo me hice responsable. Pero ¿qué pasa cuando tú empiezas a hacer los límites con la familia? Porque además también es importante que en esta explotación que hay, en esta exigencia, de repente das, y cuando ya no das eres la mala y pasa para todo mundo. Todo mundo. Te ofreces, das, estás en el momento, apoyas, acuerpas todo, y cuando dejas de dar el apoyo ya eres la mala, la que no apoya, la que todo, pero es también entender que las cosas cambian, Emma Jessica. Y que no tienes que comprar ni el cariño ni el amor de nadie, ni siquiera el de la familia. No, claro. Y que el amor tiene que ser justamente este acercamiento, este amor puro donde te nazca, donde además no haya un interés por la otra, el otro o el otro de ningún aspecto. Sea el amor del hermano, de la hermana, del papá, de la mamá, de la familia. O sea, justamente el amor que a veces nosotras las personas tan nos negamos al ser reconocidos y saber que también tenemos derecho al amor. Y nosotras mismas. Y sobre todo el amor propio. Claro, ¿no? Nuestro amor propio. Oyuki, entonces ahorita eres mamá de 6 hijos, ellos están estudiando, tú aportas todo a este hogar, una familia que tú has decidido tener, tu mamá, como parte de esta liderazgo femenino que hay ahí. Tus hijos, alguno de ellos tú le ves la idea de que quieran entrar a conocer esto que tú haces y por qué lo haces y para quién lo haces, te digan, oye mamá, ¿qué es una mujer trans y qué sucede con ellas, ellos? Sí se preguntan estas partes. Fíjate que vivimos en una sociedad donde todavía hay muchísimos prejuicios, estamos hablando que hemos avanzado, evolucionado en el reconocimiento de derechos, pero nos falta mucho trabajo por hacer en Jessica. Y yo puedo tener una apertura y una sensibilización, un trabajo con mis hijas, pero el problema es afuera. En la escuela. La sociedad, la calle, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué crees que pasa? La verdad, yo tengo 2 de mis hijas, principalmente los mayores, seguramente los más pequeñitos van a tener una mirada en algún momento, podrán hacerse cuestionamientos, autocríticas, miradas de qué pasa, desde dónde la realidad allá afuera es esta, acá yo veo otra y me gusta. Hay un tema de respeto hacia la otredad, hacia todas, todos y todes. Y yo veo, mi hija la mayor acaba de cumplir 21 años y se va a titular como psicóloga y está haciendo otra carrera como socióloga en la UAM Xochimilco. ¡Qué orgullo! Entonces, digo, claro que me llena de orgullo porque además ella la tengo, o sea, la dejaron conmigo desde que tenía casi prácticamente 2 meses de nacida. Y ella, o sea, está súper orgullosa, además emotiva. Mi otro hijo pues empieza a hacer como cosas preguntando, yo quiero hacer esto, me gusta lo que tú haces desde acá. Y entonces desde eso, uno también tiene que ser ejemplo para los otros, pero no solamente para los hijos. ¿Verdad que se puede hacer incidencia desde la familia? Claro que sí. Cambiar vidas y pensamientos. Claro que sí. Tú fíjate, has forjado, por lo pronto ya forjaste a 2 personas que van a ser empáticas, solidarias y que quieren provocar cambios. Cuando llegan mis amigas, amigos o amigas a la casa, mis hijos a todo mundo saludan sin tema, porque justamente tiene que ver cómo educamos, cómo además inculcamos valores, pero estos valores tienen que ser los valores de no moralistas,
valores del no prejuicio, pero el valor del respeto hacia la persona como tal, independientemente de su identidad, de su expresión de género, y eso ayuda a tener un mejor acercamiento, pero sobre todo reconocer a las personas. Mis hijos saludan a mis amigas de beso, les abrazan, ¿no? O sea, no hay ningún tema de rechazo, y qué bonito es que en cualquier espacio las personas seamos así reconocidas y tengamos este acercamiento de podernos sentir cómodas, cómodos y cómodes en cualquier espacio, con cualquier persona, con cualquier familia, y creo que eso es muy esencial para todas, todos y todas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Algo que sucede mucho en esta formación de estas familias, porque lo he vivido con otras amigas, alguno de los papás o de las mamás no ha querido decirte devuélveme a mi hijo, no es tuyo, es mío, y te lo empieza a pelear ahora que ya están formados, crecidos, que ya pasaron las etapas difíciles. ¿No te has encontrado con esa parte? Claro que sí que me ha pasado. Además, ahí es claramente que hay un interés en muchos aspectos porque dejé de dar este apoyo a mi Jessica. Okay. Llegué en un momento en decir, si mi familia tiene o me reconoce o me acepta con mi identidad, mi expresión de género, con todo lo que he transitado y todo lo que he vivido, tiene que ser incondicionalmente. Se tiene que demostrar un amor, un acercamiento de hermana, hermano, hermana, de familia. O no. Claro. Y entonces cuando pasa esto, entonces empiezo, porque además nunca se acordaron de los hijos hasta ahora que yo ya quité el apoyo, ¿no? Es como decían ahí. Pero tú, ¿por qué seguías apoyando a esta parte si tú ya estabas comprometida con su hijo? Porque además era esta parte también, yo te decía que de repente uno no piensa en querer comprar el amor de la familia. Y sí, literalmente yo reconozco que para mí en lo personal es haber comprado el cariño y el amor de esa hermana, de esa sobrina, de esas personas que estaban ahí, pero que además nada más había el interés para saber en cuando había un problema tenerlo que resolver, o cuando había alguna situación, un problema en el que requerían dinero, apoyo, gestión, quien tenía que hacerse responsable era Oyuki. Y dije, no, o sea, tengo que poner un límite porque ya eran días, meses, semanas, todo, y entonces Oyuki no tenía dinero para sí, Oyuki no tenía dinero para nada porque tenía que resolver no solamente las situaciones y los compromisos de familia, sino las problemáticas de ellas, ¿no? Situaciones que resolver de violencia, de problemas complicados, fuertes, ¿no? Y además incluso problemas legales que ya trascendían, y un desgaste para mí emocionalmente que ya no es posible. O sea, yo he tenido una mirada, ¿no? Para ser mejor como persona, para ser mejor con mi comunidad, para ser mejor con todos y todos, pero a veces ese también ser mejor es una forma de explotación, a veces también de la familia, de otras personas, y entonces tienes que poner el límite. Y cuando colapsas puedes quedar igual inválida y nadie te va a ir a ver. Y nadie nos va a ver, ¿no? Así que al final de cuentas quedamos solas. Ese es otro en tema. El abandono, en el descobijo, no solamente pues de la familia, de los conocidos, porque además también me pasó con una, y lo voy a decir como literalmente, ¿no? Me buscaban madrina de esto, madrina del otro, madrina de esto. Y cuando yo requería un apoyo nunca estaba nada más. Y entonces yo digo, bueno, soy madrina de casi medias colonia, y cuando yo requiero algo nunca veo el apoyo, ¿no? Sí, es cierto. Y entonces ahora que cuando aprendí a decir que no, Emma Jessica. Eres la mala, eres la y ya soy la, exacto. Porque aprendí a decir que no. Antes, si tú me veías, digo, ha habido como un tema, yo no soy como muy, a mí me gusta ser muy sencilla, muy humilde en muchos aspectos, reconocer mi trabajo. Por eso mi lema es que nunca olvido quién soy ni de dónde vengo, porque nunca voy a olvidar que llegué de las calles, que llegué de la pobreza. Y el que yo esté ahorita en un puesto, el que esté avanzando para también que estos puestos sean ocupados por otras hermanas en algún otro momento. Claro. Es importante tener que, además desde esta perspectiva, reconocer que somos humildes, que nunca debemos de olvidar qué es lo que hicimos, dónde está nuestra historia. ¿Qué es lo primero que se les olvida a las personas que llegan a un puesto? Vamos a esto, vamos a esta parte. Puestos. Tú estás ahorita trabajando en un puesto importantísimo, sobre todo para la población de mujeres, personas trans. ¿Cómo llega Oyuki a ocupar el lugar que tiene ahorita en esta institución? Empezando por esta institución, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Pues fíjate, esta es una de las primeras instituciones en toda América Latina y el Caribe. Es la única que tiene un componente comunitario, pero además, ¿qué crees que es la única en todo el mundo? Porque además los servicios que se ofrecen son totalmente gratuitos.
Y bueno, ¿qué ofrece atención a las personas trans y no binarias en aspecto no solamente de salud, sino también en esta transición que tú mencionabas, que además también es una transición social? Claro. Como además requerimos procesos médicos, ¿no? Intervenciones, pero también esta transición social es importante, Mayésica, porque las personas también tienen que enfrentarse justamente cómo nos vinculamos a esta disforia por cómo nos ve la otredad, cómo nos ven las vecinas, los vecinos, las compañeras, las compañeras, la propia comunidad, y eso es cómo nos enfrentamos a poder trabajar desde una perspectiva, el reconocimiento de nuestra propia identidad con hacer grupos de pares para mujeres trans, hombres trans, personas no binarias, mujeres, adolescencias, y entonces hacemos un trabajo de vinculación, además hacer trabajos interinstitucionales, y fíjate que la unidad hemos tenido ya encuentros internacionales en la región con el Instituto Nacional de Sexualidad de La Habana, hemos participado en foros internacionales en toda la región Bolivia, Estados Unidos, con algunas otras organizaciones, y hemos sido referente también porque es el único modelo que tiene un componente comunitario, y este componente comunitario rompe y además responde a los mecanismos internacionales para el reconocimiento de los derechos de las personas trans y no binarias. No quiero dar más detalles porque quiero ir como a la otra parte que nos decías. ¿Cómo es que llega Oyuki? No ha sido fácil porque yo decía, de repente vemos a la persona y desconocemos todo este transitar, ¿no? Yo llegué de las calles, acabé mi licenciatura en el 2010 y yo dije, yo ya quiero dejar las calles porque además yo no quiero estar en las calles sin desconocer todo lo que yo viví, pero yo quiero tener un proyecto de vida. Y yo quiero aprovechar que ahora ya me titulé, que ya terminé la licenciatura y me meto por primera vez al alcalde, en ese entonces era Delegación Iztapalapa, y entonces entro a la Coordinación de Educación para trabajar con jóvenes. Yo te comento que estaba en el Instituto de la Juventud y entonces tenía como muchas herramientas, elementos. La verdad me gusta siempre estar como teniendo ahí la noción de aprender, ¿no? De innovar, pero sobre todo de reproducir las cosas que son buenas para todas, todos y todes. Y me aceptan en la Coordinación de Educación para trabajar con jóvenes. Ahí estoy desde 2010 al 2013. Pero en el 2013 me invitan a participar. Ya estaba yo ahí trabajando en la delegación, pero en el 2011-12 me invita Rocío Suárez, que es la directora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, a hacer trabajo de campo que se llamó Rutas Nocturnas. Y me decía, oye, a mí me gusta hacer eso, y repartíamos en todos los puntos de trabajo sexual insumos de prevención, condones. Sí. Y entonces hicimos todo un trabajo y después nos invitan a participar en el Fondo Mundial de Lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria. Y yo hice todo un alcance comunitario en toda la ciudad, pero principalmente en la zona oriente y las zonas conurbadas del oriente, para hacer un alcance comunitario con las mayores número de detecciones y aplicación de pruebas comunitarias del Fondo Mundial. Se me hace un reconocimiento, pero además eso me impulsa para empezar a hacer cosas y especializarme en temas de salud. Entonces se va el proyecto del Fondo Mundial y entonces yo toco la puerta de la Secretaría de Salud, principalmente en la Clínica Condesa, donde pido que me den la oportunidad de trabajar. Presento mi currículum. Yo tenía ya pues un trabajo previo de base comunitaria, yo estaba haciendo también trabajo de base comunitaria. Y esa experiencia que me da el Fondo Mundial me lleva a que me acepten en la Clínica Condesa en el 2013. Y desde el 2013 empiezan como a hacer una mirada. Yo siempre he sido comprometida con mi trabajo, en tiempo, en dedicación y sobre todo en la vocación de servicio. Ok. Y yo te comentaba hace un ratito que si estamos en la función pública y no tenemos vocación de servicio, la verdad no tendríamos que estar ahí. Sí, no. Porque entonces estás por el sueldo, por ocupar un espacio, por sobrevivir. Lo estamos viendo, ¿no? con los actores políticos que tenemos ahorita, que están en puestos importantes. Realmente no tienen esa conciencia como tú de la comunidad. Están pensando para sí. Eso se ve, o sea, no necesitamos explicaciones, se nota. Entonces, esta vocación de servicio de la que tú hablas también tiene que emanar desde tus raíces. Porque tienes el conocimiento y sabes lo que se necesita. Y fíjate que, bueno, eso afortunadamente te voy a decir que el transicionar en las clínicas no fue fácil para mí. Viví mucha violencia y seguí viviendo violencia a pesar de que me reconocían el trabajo, porque además fui evolucionando. Cuando entro me dan pues un trabajo de eventual, ¿no? Con garantías y de trabajadora del Estado, un sueldo muy pequeñito, pero entonces yo me empecé a desenvolver. Casi antes de cumplir el año me dan una jefatura, que fue la jefatura de fortalecimiento comunitario, una JUT, y entonces ahí empecé a hacer otras cosas y una mirada y un compromiso con la comunidad de querer atender a las poblaciones que nadie quería atender, las poblaciones en situación de calle, trabajadoras o trabajadores sexuales, ¿no? Poblaciones migrantes, poblaciones que viven víctimas
víctimas de violencia, o sea, poblaciones que han tenido pues toda una mirada ahí de la falta de reconocimiento a sus derechos humanos. Y entonces fui avanzando a pesar de esta violencia, la verdad, o sea, lo que les digo, de repente vemos y no sabemos lo complicado que nos ha llevado a poder resistir, y yo resistí mucho y seguí resistiendo porque eran violencias, ¿no? De desconocimiento, violencias de hacerme sentir menos, de nada más, de no incluirme, de discriminarme y todo esto, pero al final de cuentas también agradezco porque eso justamente me dio mucha resiliencia para poder continuar, para poder resistir, y entonces me fueron como posicionando en momentos o en puntos estratégicos, porque además para mí lo importante era poder ofrecerle a mi comunidad, a la gente, esta comunidad que estaba pues marginada, criminalizada, poderles dar una atención que se merecen por el simple hecho de ser personas. Y bueno, yo tenía la experiencia de hacer trabajo comunitario, me dieron la oportunidad de poder participar con la embajada norteamericana y tener una perspectiva de lo que pasa en Estados Unidos con el alcance comunitario en la región, y me invitan a participar en el proyecto de la Unidad de Salud Integral, que bueno, después de tanto tiempo, me nombran coordinadora comunitaria de este espacio. Y esto de coordinadora de esta, ¿es una clínica? Es una unidad de salud. Es importante decirlo que, fíjate, allí en coordinación con una amiga decidimos que tendría que ser un hombre que literalmente pudiera cumplir con toda la expectativa y con todos los mecanismos, ¿no? De algo que tendría que ser palpable y tangible. Porque la mayoría de las compañeras le llaman, le dicen clínica trans, clínica trans, o le dicen clínica Condesa Iztapalapa. Bueno, nosotras, acuérdate que hay dos clínicas, que es la clínica trans que está en la Condesa Cuauhtémoc y otra que está en Condesa Iztapalapa, pero esta unidad es independiente y le llaman la clínica trans, pero es una unidad de salud. ¿Qué diferencia hay entre una clínica y una unidad? Que nosotros somos un híbrido que estamos entre primero y segundo nivel de atención. ¿Por qué? Porque tenemos una especialidad. Pero, por ejemplo, ahí no hacen cirugías. Exacto, no hacemos cirugías ni intervenciones. Pero hay especialistas que pueden encaminar a las personas. Exacto, nuestro trabajo es vincular a segundo y tercer nivel para dar una atención o cubrir otras necesidades que tiene la población, pero vamos trabajando de manera en conjunta para poder dar respuesta a estas situaciones. En este tiempo, ¿cuánto tiempo tienes siendo la coordinadora? Desde que se aperturó la unidad, que fue el 1 de octubre del 2021, hasta el momento sigo siendo la coordinadora comunitaria. Ok, en esta parte de ser coordinadora comunitaria y conocer a todas estas gentes que se han acercado ahí, ¿te has encontrado con algún caso que te haya producido un dolor y que digas, esto no puede volver a suceder? Creo que en todos los espacios de la administración pública, en el reconocimiento de los derechos, accesos o derechos fundamentales que tienen que ser prioritarios para las personas, Ana Jessica, como es la salud, como es la justicia, como es el trabajo, como es la educación, pero sobre todo casos en donde seguimos reproduciendo estas violencias desde la familia, estas violencias desde la sociedad, pero también de compañeras, compañeros en otros espacios, porque acá somos incluyentes, tenemos en la unidad un trabajo colaborativo, un trabajo de sensibilización, pero si yo refiero a otra institución de gobierno y allá le malgeneralizan, le discriminan, le violentan, le niegan la atención, pues se deconstruye el trabajo que hemos ganado acá. Así es. Entonces es una lucha intangible, inalcanzable, yo le digo. Interminable. Exacto, porque además es formar, capacitar y sensibilizar todo el sistema de salud es súper complicado. Es súper complicado, sí. Y además va a ser algo que justamente posiblemente no nos toque ver a nosotras, tendrán que ser otras generaciones las que hagan el alcance, que hagan esta sensibilización, pero lo que no podemos permitir, Jessica, es que se nieguen las atenciones, que se niegue el acceso a los derechos de las personas y sobre todo el acceso a la salud. Y la salud integral, porque decir que no puede haber salud si no hay empleo, si no hay educación, si no hay acceso a la justicia, si no hay identidad de género, si no hay acceso a la cultura, al arte, a todos estos derechos que forman parte de una salud mental muy importante y emocional para las personas. ¿Qué servicios encontramos en esta institución? Tenemos servicios como medicina general, psicología, psiquiatría, endocrinología pediátrica, ginecología, dermatología, pediátrica. ¿Por qué endocrinología pediátrica? Porque bueno, recordar que los procesos de la pubertad empiezan en algún otro momento y entonces podemos ver personas que no han acabado los procesos de la pubertad, pueden ser adolescentes que tienen 16, 17. Trans. Pues bueno, tenemos la posibilidad de acercamiento, no atendemos ni damos terapia ni intervenciones, sino hacemos acompañamientos psicosociales. Y entonces en estos acompañamientos psicosociales... Pero una madre que ve que tiene una hija atrás se acerca con ustedes. Pues claro, para darle la información. ¿Qué hago con esto? No.
y ahí es donde entran ustedes. Haciendo un acompañamiento psicosocial. Solo para dar la contención, la mirada, y trabajamos con las personas para poder ayudar en estos procesos. Ok. Oye, pues fíjate que tampoco no es una labor, eso es una labor de 7 días, 24 horas, porque hasta la madrugada te han de estar hablando para decirte tenemos esta bronca, pasa eso, sucede esto. ¿Cuánto tiempo te gustaría continuar ahí? Fíjate, Jessica, que es importante saber que estamos de paso, pero que tenemos que delegar el trabajo y el compromiso a las nuevas generaciones, porque también pensar que hay nuevas generaciones con otras narrativas, con nuevas miradas. Hoy podemos decir que mucha de la comunidad trans está inmersa, que está estudiando, que está teniendo proyectos de vida, que se está preparando y que empiezan a tener una mirada diferente de la que tenemos nosotros. Sí. Nosotras y nosotros. Yo me sigo actualizando, sigo teniendo una mirada de lo que es el reconocimiento de los derechos en el concierto mundial para poder tener esta mirada y aplicarla en la unidad. Pero creo que sí es importante saber que en estos espacios no debemos de ser eternos, eternas y eternas. Entonces estoy de paso no sé cuánto tiempo. Obviamente creo que tú lo decías, no solamente es el reconocimiento del poder tener un salario que ayude a tu economía, a tu subsistencia, sino tener este compromiso y también tener esta vocación de servicio. ¿Tienes el plan B para cuando te digan hasta aquí llegó lo tuyo, Oyuki, en esta coordinación? Pues tengo la posibilidad de poder tener ahí unas miradas también, de hacer una organización desde la sociedad civil para poder hacer un trabajo y también poder hacer una autocrítica del trabajo, de lo que falta desde gobierno, de poder hacer la incidencia política con los tomadores de decisiones. Pero creo que mi compromiso y mi plan B es seguir trabajando con mi comunidad, ¿no? Siempre estoy comprometida, sé que faltan muchas cosas por hacer y que con esta comunidad también hay una deuda desde nosotras, desde quienes estamos en estos puestos. Sí. Para que deleguemos, pero que además también les digamos a las compañeras que si nosotras estamos, ellas también pueden estar. Claro, que sí se pudo. Claro. ¿No? Que si las que no tuvimos como yo, que no tuve más que primero de secundaria, bueno, he leído. Alguien me dijo, ponte a leer, ¿no? Ponte a leer, estudia, lee esto, y eso es lo que me ayuda ahorita para llegar con un diputado y que no me regrese a mi casa con una despensa y 100 pesos. Exacto. No, a mí me tienes que escuchar primero porque además conozco lo que me sucede. Y eso es muy importante, por supuesto que sí. Oyuki, la mujer, ¿tiene novio? Fíjate que estoy ahorita en una situación ahí, me casé hace ya algunos 7 años, pero además es complicado el tema del amor. Yo supe de tu casamiento y dije, qué padre, ¿no? O sea, pero... Creo que esto del casamiento, Emma Jessica, es importante saber que todas las personas tenemos acceso a todos los derechos, acceso al matrimonio, a hacer una familia, a tener el acceso que cualquier otra persona, pero no es fácil. Sigue habiendo estigma, se sigue desconociendo nuestras cuerpos, se sigue pensando de manera patologizante, no desde los médicos, sino desde la sociedad, que no somos mujeres gestantes, ¿no? En esta condición patologizante y que no valemos. Pero ¿cuántas mujeres cisgénero no son gestantes? Exacto. Pero es una perspectiva de justamente como esta barrera cultural que yo te comentaba es complicada de construirla, porque además está desde cómo culturalmente donde influye la educación, donde influye la familia, la sociedad, la religión, y todo esto permea en estas narrativas que excluyen, que discriminan, y ha sido difícil porque además ahorita estoy con mi pareja en un tema a lo mejor de separación, a lo mejor de no, pero tiene que ver todo esto que desde adentro bombardea la familia, los hermanos, las hermanas, la sociedad, los compañeros de trabajo, y eso es complicado porque además también entender cómo en esta violencia estructural eres el esposo, eres el caquín, eres el mayate, eres el otro, y eso también tiene un impacto desde la perspectiva que tienen las personas, desde tener una mirada que además pues genera la violencia estructural, entonces se rompen las relaciones de pareja. Sí, fíjate que yo tengo un proyecto, ojalá no llego por ahí una lista, un listo o un liste. Yo quiero hacer un reconocimiento y lo titulé Los hombres no olvidados. Quiero hacer un reconocimiento a todos los hombres que tuvieron una incidencia amorosa con las mujeres trans, porque creo que nadie les ha hecho una justicia. Muchos se enfrentaron a esa sociedad cuando como efectivamente estos adjetivos que se les ponía, y que muchos hasta llorando me llegaron a dejar y me dijeron, es que mi familia nunca va a aceptar esto y te quiero mucho pero no puedo, mis amigos ya me cortaron, ya mi familia lo empieza a saber, o por ejemplo con Víctor, que era casado, con el que yo estuve en Acapulco y nos teníamos que venir fugados. Creo que es importante reconocer esta parte también, porque también fueron partes de nuestra vida y muchos fueron impulsores de.
ahorita que estás en esta disyuntiva de que a lo mejor te divorcias, a lo mejor no te divorcias, pero estás plena como mamá, estás plena como mujer, estás plena como servidora pública, tus enfrentamientos con tus monstruos del pasado ya están tranquilos, o Yuki ya no tiene temor a la noche, o Yuki ya no le tiene miedo a la institución policíaca, o todavía Yuki de repente dice, híjole, creo que ver esta parte me vuelve a pegar en esta situación. Y te pregunto esto porque allá quiero que las que nos estén viendo sepan que todos son procesos, pero que sí se pueden trascender y poder tener esta superación que como tú la has tenido. Sí, y bueno, esta parte de... Es que es bien difícil entender que lo que ya pasó, y muchas veces hay situaciones que nos regresan. Y yo siento que yo he trabajado algunas cosas de la niñez, de la madre, de todo esto que pasé y viví, pero hay momentos en que sí me derrumbo porque entiendo y digo, no, primero me tengo que amar yo para poder transmitir esto, ¿no? Por eso quizás no tengo una relación, porque ya me di cuenta que soy posesiva, que soy chantajista, que soy celosa. Digo, ¿para qué voy a hacer una relación en la que no voy a estar? Por eso mis 3 novios del cubano. Pero en ese sentido, Yuki, ¿cómo se encuentra ahorita? Pues mira, me cuentan en una disyuntiva, como tú lo señalabas, de poder ir trabajando situaciones personas, porque también en este momento, en esta coyuntura personal, he descubierto que me olvidé de la mujer, me olvidé de la Oyuki, y hoy me empiezo a encontrar a mí misma. Empiezo a mirarme y a reconocerme que también dejé de amarme a mí misma. Y hoy empiezo a amarme, empiezo a ver otras maneras, y quiero un poquito regresar a lo que tú me decías hace un ratito. ¿Qué pasa, no? Con estos procesos ha quedado en el olvido. Fíjate que es algo interesante y lo voy a decir desde la vivencia personal, porque además uno puede perdonar, pero no puede olvidar. Porque hay esas heridas que ahí van a quedar, que siempre en algún momento te van a atravesar, van a estar presentes, que van a, pues en algún momento, en alguna coyuntura emocional, van a resurgir. Sí. Y creo que hay algo importante que yo he visto en este transitar y hay espacios que te generan alegría, que te generan melancolía, que te generan confianza, que te dan alegría, que te sienten dar paz. Y fíjate que para mí un espacio donde me ha dado mucha paz es la calle. Llegar al punto donde yo inicié ejerciendo trabajo sexual me da mucha paz, pero además me da tranquilidad. ¿Sabes por qué, Mayesca? Porque fue el espacio donde por primera vez yo pude expresar mi identidad y mi expresión de género. Ok. Donde puede haber un espacio de libertad. Un espacio de libertad. Pero además también un espacio en el que pude ser el deseo para los y los otros. Porque siempre me consideré ese donde no eres, porque no eres esto, porque no eres el otro. Y pude sentirme deseada, pero sobre todo un espacio donde me sentí que pude ser yo, esa Oyuki, que además ha hecho muchas cosas personales, no solamente por sí misma, sino por su comunidad. Que además reiterar que el reconocimiento de los derechos propios tienen que ser las puntas de lanza para el reconocimiento de todas, de todos y de todos, y que la lucha no va en lo individual, sino que va en lo colectivo. Así es, porque fíjate que yo ahora la historia que conozco de muchas hermanas trans, ya que ya están más adultas, me comentan que ellas en realidad ya no quieren volver a saber nada de la calle, ya les da miedo la noche, mucho menos llegar con las compañeras. Y a ti te trae esta parte de aquí inicié, y más sin embargo a ti es algo que te reconcilia. O sea, cuando llegas al punto, reconcilias a Oyuki, reconcilias a la familia, reconcilias incluso al Estado y dices, aquí inicié, aquí estoy regresando, pero como otra mujer, como una mujer que ha hecho una incidencia en este país para el bien de la población LGBT, pero sobre todo para sus pares. Oyuki, estamos llegando a la parte final. Como siempre con esas entrevistas me quedo con muchísimas preguntas, porque tú tienes una gran historia de vida que nos podías seguir transmitiendo tantos conocimientos, pero vamos a hacer otra segunda entrevista próximamente. Adelante. Y vamos a entrar a otros terrenos que también son muy importantes, porque tú tienes también una idea, una visión futurista, pero no nada más en el país, sino hablábamos hace rato, por ejemplo, de hacer cosas fuera.
Entiendo que la frontera más importante que nos toca para empezar a trabajar es la frontera, es el interior de nuestro propio país, pero tú ya lo estás haciendo, ya como para cerrar un poco. Yo sé que te han llegado gentes del interior de la República, no sé si la palabra indígenas esté bien dicho, sea peyorativa, no lo sé, pero también este trabajo hay que puntualizarlo y hay que decirlo. Estas historias que tú has tenido con mujeres trans que bajan de una sierra buscando este apoyo, ¿para ti qué te significa que ellas se vayan y se regresen después a su estado en otra idea de que no son lo que les dijeron que eran, este cambio que se puede hacer en ellas y que ellas vayan y lo transmitan? Fíjate que es interesante poder contribuir a que se desarticulen los estigmas, la discriminación, pero además en estos municipios, ¿no? En estas regiones donde todavía los pensamientos son arcaicos y que las personas vengan para cambiar la realidad y no solamente de ellas mismas, sino de su comunidad, es súper importante brindar estas herramientas. Por eso yo lo decía, nos falta porque es un trabajo titánico. Creo que en la Ciudad de México seguimos teniendo pues este acceso, podríamos decir, santuario de reconocimiento de los derechos humanos centralizado. Nos falta mucho trabajo por recorrer. Sí. Justamente hemos llegado a algunos otros estados, pero nos falta trabajo para llegar a las sierras, a los lugares más lejanos, sí. Y no solamente para hablar con las comunidades, con otras formas culturales, con otras lenguas, ¿no? Con otra mirada también de cómo viven las violencias, cómo se reconocen las identidades, las expresiones de género en esos municipios, sí. Donde además los usos y costumbres son permean desde una mirada diferente. Sí. Además, cómo son violentadas, ¿no? Además. Entonces creo que cambiar esta perspectiva, cambiar las realidades, porque las personas tienen que migrar de sus propias comunidades para venir a la ciudad y ser reconocidas, expresar su identidad de eso, y no tendríamos que abandonar nuestros lugares de origen. Así es. Tenemos que reconocer que tenemos que cambiar muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, de nuestra cultura, de tener apertura para poder hablar. Incluso aunque existan leyes estrictamente para esta parte, pero hay una Carta Magna que tiene que darle los derechos a todos, y eso es lo que tú visibilizas con estas personas. Justamente yo te comentaba hace un momento que el reconocimiento de los derechos a rango constitucional, ninguna institución, ningún organismo autónomo desconcentrado, ni siquiera usos y costumbres están por encima de los derechos. Así es. Entonces se tienen que reconocer los derechos para todas, todos y todes, y también tenemos que fomentar y hacerles saber a las personas que son sujetas de derechos. A veces las personas no conocen de sus propios derechos y asumen y generan este estigma interno que hablábamos hace rato, porque pues son las desconocidas, son las jotas, son las mariconas, son la otredad, la escoria, ¿no? Esta que no es aceptado ni por las comunidades ni nada, pero además hay que trabajar también en una mirada de la no criminalización, tener una perspectiva no solamente de derechos humanos y de género, Jessica, sino hablar de interseccionalidad y de transversalidad. Sí. Porque como tú lo señalabas, no es lo mismo ser una mujer trans en la Ciudad de México, sí, que ser una mujer indígena, así es, que además tener un diagnóstico de VIH, que además estar en la calle, y ser que además morena, ejercer trabajadora sexual, sí, y que además también tema de cómo el colonialismo, el capitalismo, ¿no? O sea, y el sistema patriarcal nos ha hecho generar como estas miradas también de reproducir las discriminaciones, las desigualdades sociales. Sí, 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 sí. Pues bueno, hemos llegado a la parte final. Se quedan muchas escrituras en este tintero. Agradezco enormemente a mi querido Yuki por esta hora de tanta sensibilización y de tanto conocimiento. Pero lo más importante, y espero que las personas que estén de aquel lado, sobre todo si son mujeres trans, vean en ella el ejemplo de que cuando se quiere, se puede, y cuando se puede, hay que empezar a transmitirlo porque es nuestra obligación. Y recordar, como siempre digo al final, ni somos todas las que están, ni están todas las que somos. Muchísimas gracias, Oyuki querida. Muchísimas gracias. Un placer, Jessica.